Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos a Band-Maid con la canción Alone, gracias a Alexi que patrocina la reacción. Y bueno, amigos, no hace falta decir que os lo vais a pasar bien. La formación es la de siempre, así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno. Temazo. Band-Maid total. Y bueno, a ver, me encanta el escenario con los espejos al fondo y demás. La iluminación es un pelín oscura, pero también la temática de la canción tampoco es diríamos en español, la alegría de la huerta. Es decir, la letra lo que viene a decir transmite sentimientos de abandono, desesperanza y vacío interior. Así que tampoco es para lanzar confeti. Pero al mismo tiempo, pues hay un trasfondo de búsqueda, de darle sentido a la vida, ¿vale? Entonces, no es cuestión de quejarse, sino que quiere realmente estar en un estado emocional que está complejo, pero que quiere salir de ahí, ¿no? Eh, Así que bueno, en lo musical, em, habría que empezar por Saiki, que Saiki tiene esa capacidad interpretativa de las canciones que le da ese plus porque no solamente te canta, sino que Te em, interpreta, ¿no? te interpreta, llega al estado emocional preciso para poder transmitirte la canción. Y aunque la gente no entendiera de qué va la historia, sabe que algo pasa a Saiki que está todo el tiempo con la voz casi por romperse, ¿no? También ves, bueno, pues a las integrantes, ves a Kanami, ves a Misa, ves a que están tocando en plan muy bien, pero serio, ¿vale? Tampoco se están moviendo demasiado. Em, Veo en Misa mucho tema de arpegio y de escala, ¿vale? No tanto los slides característicos de ella, que sí ha hecho alguno. Y muy bien el tema de riff de Kanami, todavía no hemos visto ahí un Sí. solo de De ella. momento. De momento, No lo hemos visto, ya me ha saltado el sombrero, así claro, que... Miku
en su papel de guitarra rítmica, pues fenomenal y sobre todo haciendo esa segunda voz que es uno Sí. de los sellos característicos de Bandmate que le dan tanta calidad a las canciones. Akane está haciendo una batería. Precisamente por acá nadie ha salido volando el sombrero. Claro, efectivamente. Claro, Que, de verla aquí a verla ahí con el cajón el claro, otro claro, día. claro. Akane está haciendo una batería sobria pero precisa. El uso de los platos le aporta dramatismo en los momentos de tensión de la canción. Yo creo Sí. que evita sobrecargar el tema. Y eso es una habilidad de las baterías porque tienen que saber darle momentos de respiro a la voz y a la guitarra, ¿no? Para no sobrecargarlo, que la cuestión no es decir. Mira, precisamente, creo que fue, y espero acertar, que fue Carlos 1302 el que dijo que cada una de ellas es buenísima independientemente, pero además tienen la habilidad de que cuando se juntan, cada una sabe lo que tiene que hacer y eso hace que en el conjunto el grupo sea superlativo, que es que sea extremadamente bueno, ¿vale? Que no es solamente es juntar buenos músicos y ya está, sino que como además saben lo que tienen que hacer cada una y no pisarse y cómo colaborar juntas y demás, entonces salen las canciones redondas. Si te digo lo que se me está viniendo a la Oh, Los oh, Power Rangers. madre mía, tío. Va- Cuando se juntaban en el robot grande Sí, ahí. bueno, vale, sí, vale, te lo compro. Ese es Claro, el supergrupo, ¿no? Que se une efectivamente, para efectivamente. vencer. Qué bueno. Nuestras cabezas están un poco locas, así que permitidnos estos Está muy desvaríos. machacada mi cabeza, Sí, así sí, sí, que sí. Madre perdóname. mía. Bueno, ¿sabes qué? También, y de pronto me ha venido a la cabeza el videoclip este de Gacharik Spin, cuando se mimetizaron en plan Power Rangers también. Sí, ¿Te sí, acuerdas? sí, ¿Eh? sí. Ahí luchando contra el enemigo común. Bueno, pues, bueno, volvemos a la canción, que si no, se nos van a venir encima. Se nos pira Sí, sí, santo al cielo. totalmente. Voy a volver un poquito al bajo de misa, ¿vale? Que me parece que hace un contrapunto muy elegante. Em, y creo que en esta ocasión se le nota un toque jazz a las notas que hace, de las líneas que hace con el bajo, sobre todo en la parte más grave, así que le da como un aire sofisticado a la canción que me gusta bastante. Bien, bueno, y Kanami, yo creo que en esta ocasión se acerca más al rock clásico que al técnico, pero es lo que pide la canción, ¿no? Hay que ser emotivo, ella tiene una forma con el vibrato, el juego que hace con el trémolo es muy expresivo. Tú sabes que ella, como es muy fan de Santana, coquetea con el blues muchísimas veces. El blues Sí, sí. rock, así que creo que ahí se nota. Le voy a dar un poquito para atrás y seguimos. 受け入れられたらそれでいいじゃないか。Oh, I just want to cut it here. I need to save you the space here. I wanna go away, sweet, true, rock, go. Goes Pues fantástico, absolutamente genial.
Bueno, yo creo que esta canción de Alone es una canción introspectiva donde Van Made, pues al final está demostrando su capacidad para combinar el puro rock con momentos más sensibles. Em, es es una canción que también, bueno, pues sirve para demostrar la versatilidad vocal de Saiki, ¿vale? Y también, pues, el tema de habilidad, ¿no? También de guitarra de Kanami, aunque vuelvo a destacar la función de Misa con esos toques de jazz en el bajo, eh, una actuación impecable de Akane y mm, Miku es una pieza Si es que son las fundamental. 5, si es que Claro, no... empiezo yo a repasar y al final veo que es que Son, tengo son las que... 5, acabas antes. Sí. Además que me ha llamado la atención cuando ha hecho el solo Kanami, creo que ha entrado en el nivel ese de que se abstrae y luego no sabe lo que ha hecho. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entra, se Y es que transforma. le pasa a Kanami y le pasa a Saiki con estas canciones así más profundas y tal. Y me recuerdan mucho a lo que le pasaba, vamos a tirar de Fórmula 1 como no puede ser de otra manera. Lo que le pasaba a Ayrton Senna Ah, cuando se metía, que solo veía la carretera ahí, veía como un túnel y iba ahí y pues le pasa lo mismo a ellos. Se entra en abstraen, trance. se concentran, entran en trance y te hacen esas maravillas. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, pues nos ha encantado en resumen. Gracias, Alexi, por traernos a BandMaid y patrocinarlo. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para recordaros las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra, por ahí vais a tener a Baraka, una banda de rock progresivo, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, ¿vale? Por ejemplo, Alexi es de tipo Patreon y tiene aquí su reacción personalizada. Luego, los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción, y hay un tercer enlace que dice invítanos a un café. Esto es si quieres hacer una pequeña colaboración para apoyar al canal, pues ahí tienes esa vía. Bueno, los enlaces no. Si salta una publicidad de una reacción y la ves, te lo agradecemos. Y si pulsas en el logotipo del canal, te va a invitar o a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.